La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos celebrando en este domingo, Día del Señor, 11 de junio, la maravillosa solemnidad del Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. No tengo palabras para felicitaros esta solemnidad, ya que todas las palabras se quedan cortas y cortísimas. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de esta solemnidad. Es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Este es el maravilloso Evangelio de hoy. Voy a empezar para comentaros este Evangelio contándoos una anécdota de mi juventud. Cuando tenía yo aproximadamente 24 años, más o menos. Yo era un joven y fervoroso seminarista.
Recuerdo los años del seminario como años hermosísimos, de los más bellos e importantes de mi vida, sin duda ninguna. Y quiero hacer aquí una llamada a todos los seminaristas y también a todas las religiosas que están haciendo su noviciado y que están todavía preparándose en el periodo de preparación hasta la profesión perpetua, en el periodo de formación. A todos ellos, tanto seminaristas como a religiosas y monjas de clausura, hago desde lo profundo de mi corazón la siguiente llamada. Aprovechad con toda vuestra alma los años de vuestra formación. Vividlos con toda la intensidad y con todo el fervor de vuestra juventud y de vuestro espíritu, porque los años de la formación, los años del seminario, los años del noviciado, te marcan para toda la vida. Por lo tanto, es muy importante que los vivas con mucho amor al Señor y con mucha docilidad a tus superiores. No te creas que lo sabes todo, déjate enseñar. Bueno, pues yo, cuando era un joven seminarista, recuerdo que en mi tercer año, si no recuerdo mal, de seminario, recibí el ministerio del acolitado. Es el ministerio que nos une ya de un modo muy íntimo con Jesús y Eucaristía. Por el ministerio del acolitado podemos llevar la comunión a los enfermos y cuando es necesario, por la gran afluencia de fieles, ayudar al sacerdote a distribuir la Sagrada Comunión. Recuerdo, lleno de emoción, la primera vez que di la Sagrada Comunión. Bueno, pues te puedo decir, querida alma contemplativa, que desde que recibí el ministerio del acolitado, mi oración cambió. Mi oración entró en un gran y profundo silencio. Porque la gracia de poder tener al Señor en mis manos, tocar al Señor, me sobrecogía de tal modo, estaba tan sobrecogido de emoción y de amor, que ya en la oración no podía decir palabra ninguna, solo podía callar y agradecer. Solo podía
callar y orar. Bueno, os comparto humildemente este recuerdo de mi vida que marcó profundamente mi vida espiritual. Ahora quiero leeros un texto de San Juan Pablo II sobre la Eucaristía, que lo recoge el Padre Iglesias en su maravilloso Nuevo Testamento. Os he hablado algunas veces de este Nuevo Testamento del Padre Iglesias, que es una verdadera maravilla. Bien, pues aquí recoge un comentario de San Juan Pablo II sobre la Eucaristía, que no me puedo resistir a leeros. Dice así: en todas partes, los granjeros proveen de pan a la humanidad, pero solo Cristo es el pan de la vida. Aunque se vieran satisfechas todas las hambres físicas del mundo, aunque se diera de comer a todos los hambrientos por su propio trabajo o por la generosidad ajena, seguiría existiendo la hambruna más profunda del hombre. Os digo, pues, venid todos a Cristo. Él es el pan de la vida. Venid a Cristo y no volveréis a tener hambre. Este es el precioso texto de un místico y de un santo, como era San Juan Pablo II. Siento no tener la cita. He estado buscando la cita, el lugar en el que San Juan Pablo II dice eso, pero no lo he encontrado. Sé con certeza porque lo dice el Padre Iglesias en su libro, en su Nuevo Testamento, que es una cita de San Juan Pablo II, pero no sé deciros el lugar exacto. Ahora te quiero hablar, mi querida alma contemplativa, un poquito, lo que me dé tiempo, de algunas de las principales características de la Eucaristía. El Catecismo habla amplísimamente del sacramento de la Eucaristía. Si quieres formarte a fondo sobre el sacramento de la Eucaristía, léete el artículo 3 del Catecismo en la página 371, números 1322 y siguientes. 1322 y siguientes. Son muchísimos números que explican a fondo el sacramento de la Eucaristía. Yo he recogido en nuestra página web, en la entrada del Evangelio de hoy, algunos de los números que me han parecido más importantes con respecto a todo esto que habla el Catecismo sobre la Eucaristía. Y si quieres un resumen, si estos números del Catecismo te resultan demasiado amplios, como siempre os recomiendo el compendio del Catecismo. En el compendio del Catecismo, que es una verdadera maravilla, puedes encontrar toda la doctrina sobre la Eucaristía, pero
resumida, preciosamente resumida. No he buscado los números, pero os los digo ahora mismo. El sacramento de la Eucaristía, página 105. Entonces tenemos en el compendio del Catecismo todos los números que hablan sobre la Eucaristía, desde el número 271 en adelante. Dice el número 1324 del Catecismo: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Me parece muy importante recalcar esto. La Eucaristía lo es todo para un cristiano. Es la fuente de la que nace todo. Y es el culmen, la cumbre a la que todo tiende. Porque la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. Claro, la Eucaristía lo es todo porque la Eucaristía es Cristo, Cristo en persona. Os quería decir tres últimas cosas sobre la Eucaristía. Primera, la Eucaristía es verdadero sacrificio. La Eucaristía es el verdadero sacrificio de Cristo en el Calvario que se actualiza en el tiempo. Hoy en día algunos niegan que la Eucaristía sea verdadero sacrificio. Pues bien, la Eucaristía es verdadero sacrificio. Lo tenéis muy bien explicado en el Catecismo. La Eucaristía también es banquete sagrado. Y os voy a leer, no os lo voy a leer porque no me va a dar tiempo. Pero la Eucaristía es un banquete sagrado en el que entramos en la comunión íntima con Cristo, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Por ese banquete nosotros participamos de la vida divina y entramos en la comunión íntima con Cristo. Y la Eucaristía también es anticipación del cielo, anticipación de la vida futura. Es el comienzo del cielo en la tierra. Muy feliz domingo de la Eucaristía. Querida alma contemplativa, zambúllete en la Eucaristía. Enamórate de la Eucaristía. Piérdete en Jesús y Eucaristía y llegarás a las más altas cimas de la contemplación. El Señor te bendiga, María te bendiga.